vamos a hablar ahora de lo que nos afecta al bolsillo, de las comisiones en las cuentas corrientes que tienen en sus entidades financieras, las que ustedes elijan, y que parece ser que han subido. Así lo pone de manifiesto Asufin, Martina. Sí, la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, dice que en el último año las comisiones bancarias han subido mucho y sobre todo la de mantenimiento de la cuenta, que ha subido un 6%. La media realizada entre los principales bancos nos dice que pagamos 160 euros al año de comisión bancaria. Los bancos más caros nos llegan a cobrar hasta 240 euros al año. Pero si dejamos la cuenta al descubierto, también ha subido 300 euros de coste por dejar nuestra cuenta en números rojos, y la comisión por las tarjetas ha subido casi un 3%, unos 180 euros al año. Luego ya depende de la negociación que hagamos con nuestro banco o incluso del capital que tengamos en la cuenta, porque como en la mayoría de cosas, quien más capital tiene, menos comisiones bancarias tiene también. Gracias, Martina. Hablamos con Antonio Luis Gallardo, responsable de estudios financieros de Asufin. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros de nuevo. ¿Y qué está pasando para que suban las entidades financieras sus comisiones? Bueno, que querrán hacer negocio, porque así funcionan. Pero ¿por qué en estos momentos se está subiendo de esta manera todo lo relacionado con las cuentas, incluso con el uso de las tarjetas? Bueno, es que quieren hacer negocio, pero también quieren discriminar a los clientes. Una forma que tienen para expulsar, entre comillas, a los clientes que no son buenos es precisamente poner unas comisiones que no pueden bonificar porque no tienen unas nóminas elevadas. Entonces, al final es un doble juego en el cual el que si te quedas, pues pagas, y si no eres buen cliente, porque no tienes nómina, no tienes cuentas, fondos de inversión, planes de pensiones, pues lo que no me interesa que estés. Entonces yo te pongo una barrera de entrada que son las comisiones. Además, lo que han subido directamente son las comisiones de administración por el mero hecho de tener la cuenta. Luego te bajan lo que viene detrás, ¿no? Han bajado por transferencias, por ingreso de cheques, por ejemplo, por tener la tarjeta de débito también son más bajas, pero la principal, que es la que viene supeditada de todo, te la subo, y al final lo que hacen es que intentar que el cliente que tenga su nómina solo esté en un banco, y que, porque si luego estoy en un segundo banco porque de repente me convenga para tener otros productos, al ya no tener nómina, pues tengo que pagar, ¿no? Y lo cual están desincentivando a ese cliente y hacerle que sea, pues que solo vaya por un carril, que es el del propio banco. O sea, que encima penalizan a los que menos tienen, ¿no? Quieren expulsar a los que no les dan, a los que no les hacen incrementar ese negocio. ¿Y todo esto es legal, Antonio? Entendemos que sí, que está dentro de la legalidad el hecho de poner las comisiones que la entidad financiera quiera por cualquier operación. Sí, es legal. Si te la suben cuando tú ya eres cliente, sí que puedes tú abandonar sin penalización ese producto. Lo que están haciendo es que, por un lado, ellos, bueno, pues hablan de las bonificaciones. Por otro lado, sí que están creciendo las cuentas online gratuitas, pero al final son unas cuentas que son limitadas, ¿no? Porque al final solo tienen están hechas para tener, pues, una cuenta, hacer transferencias y una tarjeta. Son un producto que son especialmente para los jóvenes. Y el problema que tienen es que sí que existe un producto que es para el que tenga menos recursos y está muy tapado, ¿no? Y es importante que aprovechemos, pues, que es un producto obligatorio para todos los bancos de la Unión Europea, que es la cuenta básica de pago, que es una cuenta que tiene un coste de solo 6 euros al mes. Si además estás en una situación de exclusión financiera, es gratuita, y que todos los bancos deben ofrecerla. Pero si nos vamos, por ejemplo, a una oficina, pues no la vamos a ver en los tablones. Si nos vamos a las webs online, pues la vemos que está muy escondida, ¿no? Detrás de estas cuentas que sí que cobran por ellas. ¿Y lo hacen todos los bancos, todas las entidades financieras, también las cajas, o hay algunas que se están absteniendo de cobrar esas comisiones? Quizá también para, de otra forma, atraer clientes, por otro lado, u otro tipo de clientes. Existen diferencias importantes, ¿no? Incluso existen diferencias tanto en lo que cobran como qué productos tengo que llevar yo para dejar de cobrar. Es decir, Banco Santander, Caixa, Sabadell están cobrando hasta 240 euros por tener una cuenta. Y si nos vamos al otro lado, pues Ibercaja bajamos a 120, que es la mitad, Unicaja 120, Kutxabank 36, o Bankinter, que es la única que es gratuita sin tener que domiciliar una nómina y teniendo operativa en oficinas. Y lo que es muy importante es ver las bonificaciones, porque es muy distinto que, por ejemplo, una entidad, pongo un ejemplo,
que permitan una pensión de 400 euros para que la cuenta sea gratuita, a la que me pide, por ejemplo, una nómina de 2.500 euros, ¿no? La diferencia es abismal y es al final lo que el cliente debe mirar más, porque ahora vemos muchas publicidades, trae tu nómina y te damos 400 euros, que también tiene su truco, porque trae tu nómina, te doy los 400 euros y lo que yo tengo detrás al final es que estar un tiempo en esa entidad. Pero lo que debemos fijarnos más de estas promociones es eso. ¿Qué condiciones tengo para ver si puedo cumplirlas? Es muy distinto eso, tener una nómina de 600 euros a que me pidan una nómina de 2.500 euros, que muchas personas no tienen esas cantidades todos los meses. Por tanto, al hilo de lo que está diciendo ahora mismo, alguien que tenga pensado abrir una cuenta, ¿qué consejos debe seguir para que no le carguen tantas comisiones, para que sea lo menos gravoso para el cliente? Antonio. Bueno, pues si yo tengo, por ejemplo, una operativa limitada, puedo optar por estas cuentas online que son gratuitas. Si ya necesito una operativa mayor, porque vaya a pedir préstamos o vaya pensando en inversión, tengo que ver las bonificaciones. Insisto, son bonificaciones, no son gratuidad de las cuentas, sino que es cumpliendo unas condiciones y analizar muy bien qué es lo que me piden. Ver que sea un importe de nómina que sea bajo, que no me pidan, por ejemplo, tener dinero o aportaciones a planes de pensiones o similares, y sobre todo también no tener ningún tipo de vinculación, que es la que te traen estos supuestos regalos, para que yo tenga la libertad que si veo en el futuro una cuenta que sea más mejor para mí, porque se adapte más a mis circunstancias, pues me cambie sin tener que asumir ningún tipo de coste. Pues aclarado queda. Aprovechamos que estamos con usted para hacer una pregunta más relacionada y de lo que hemos hablado después de una sentencia reciente que afectaba a Ibercaja en concreto, que tenía que responder por un cliente que había sufrido un fraude financiero. Ahora estamos hartos de escuchar esos fraudes en los que te roban el dinero, te roban... quería que diera una valoración. Bueno, todavía tiene que sentar jurisprudencia, una segunda sentencia, pero esta ya ha abierto la puerta que personas que hayan sufrido algún tipo de fraude pueda responder su entidad financiera por ellos. Antonio. Pues es una tendencia muy positiva, porque sí que es cierto que nosotros como clientes tenemos que custodiar bien la información y hacer un uso diligente, pero también las entidades financieras, como es este caso, tienen que poner los sistemas de seguridad suficientes para ello. Es cierto que tenemos un bombardeo diario de todo tipo de mensajes para poner nuestros datos, pero las entidades financieras también tienen una responsabilidad, no solo en educar, porque sí que es cierto que nos multiplican y nos mandan muchos mensajes. A veces yo creo que es para intentar decir que ellos sí que ponen esta protección, ¿no?, de alertarnos de estos phishing, pero tienen que poner ellos las medidas, ¿no? Y si nosotros hacemos un uso diligente, desde luego son las entidades financieras las que al final también son responsables, porque nosotros, entre estas cosas, pagamos estas comisiones, estos costes, justamente para tener esta seguridad, y son ellas las que nos tienen que brindar también esta seguridad ante unos riesgos que cada vez son más elevados. Pues Antonio Luis Gallardo, responsable de estudios financieros de Asufin, muchas gracias por habernos atendido hoy en Aquí y Ahora. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Muy bien. No sé quién quiere hablar. ¿Tú, Miguel? Es que esa sentencia es un precedente... Porque es que quería hablar con el de el tema de las comisiones, pero lo de la sentencia... La sentencia es que es demoledor. O sea, estamos hablando de términos que hay que hablar muy preciso. Nosotros, los usuarios, tenemos dos contratos con la banca. El contrato ordinario y el contrato digital, que obliga a la banca a hacer unas vigilancias. Quienes ciberestafan... Exacto. Quienes ciberestafan van a otra velocidad que las entidades bancarias. Con dos sistemas de autentificación no es suficiente, se está demostrando que no es suficiente, y eso no es que el usuario haga un uso negligente de sus datos, no, un uso negligente es perder tu tarjeta con un POSIT apuntado con tus números, eso es un uso negligente, que tú tengas el dinero en el banco y que el banco no controle, que a ti te puedan engañar primero y luego estafar. A mí me pueden engañar, pero si el banco controla mi cuenta, el banco no va a permitir que me estafen, que son cosas distintas. La sentencia lo deja claro, es un antes y un después la sentencia del Supremo, y desde luego las entidades bancarias les va a costar mucho dinero ponerse al día, y desde luego van a tener que ultimar los sistemas de seguridad, si no están condenados, como esta entidad de ahorro y otras muchas que se van a ver en esta situación. No solo la banca digital y la banca online, no, toda la banca en general, toda la banca. Y que hay personas que están pasando un auténtico calvario con estos tipos de fraudes, bueno, y se ven indefensos. Y sobre todo, por ellos. primero que están
totalmente desasistidos. Segundo, que hay revictimización, vuelven a estafar al mismo porque tienen tus datos. Es que no entendemos que la negligencia bancaria permite al ciberestafador meterse en tu ordenador, en tu IP, y está viendo a tiempo real los movimientos que haces tú y te dice por teléfono: usted está comprando Netflix, usted ha pagado en esta tienda, o usted ha comprado un café, sí, soy del banco. Ah, uy, qué alegría, no me han estafado. No, te vamos a volver a estafar. O sea, es que hay que tener en cuenta que los ciberestafadores son muy inteligentes, no los menospreciemos, muy inteligentes. Bueno, estafas o comisiones, lo que queráis, pero ya rapidito. A ver, de las estafas, hombre, una vez que te estafan una vez, la segunda vez ya, digo yo que por lo menos sabrás cuál es el sistema. Hay un porcentaje tendrás, altísimo. No sé, de reiteración. Pero es que igual una estafa te lleva a otra también. Eso sí, pero vamos, que por el mismo sistema evidentemente no hay que dar los datos bancarios ni por teléfono ni por internet. Ahora bien, es verdad que las entidades financieras tienen que tener más cortafuegos, tienen que tener la capacidad de, si ven un movimiento inusual en un cliente, ponerse quizás en contacto con él, ¿no? Estamos dispuestos a que nos llamen cada vez que hagamos una operación que sea un volumen alto, pues igual esa es una de las formas que tienen también para cambiar. Entonces, al final yo creo que es un poco también trabajo de todos, ¿no? De colaboración de las personas a la hora de ser excesivamente cuidadosos a la hora de tratar de facilitar estos datos, y sobre todo de las entidades financieras para tratar de garantizarte una seguridad que creo que merecemos, ¿eh? Porque al final cobrar hasta 240 euros por la comisión de mantener una cuenta corriente en la que tú solamente estás metiendo el dinero ahí y lo tienes, que muchas veces ni te acuerdas de que lo tienes, no sé, yo creo que nos deberían explicar muy bien ese tipo de gastos a qué responde. Y luego también pues a los consumidores que sean muy conscientes de cuáles son las cuentas que más les convienen a cada uno de ellos, porque es verdad, eso lo decía el experto, que una vez que te tienen ya tienes un periodo de permanencia con ellos, o sea que hay que leer bien la letra pequeña, ¿no? Y fíjate, eso de las cuentas para gastos que tienen un coste mínimo, pues igual probablemente muchísimas de las personas que tienen menos recursos y que no tienen ningún tipo de bonificación desconozcan que ese tipo de cuentas existen. Entonces pues que se informen también y que puedan utilizar la cuenta que les conviene más. Mire, yo un dato, porque decía, es que hay unas recomendaciones muy básicas para el usuario que decías, es que hay que revisar la banca electrónica todos los días. ¿Por qué? Porque se producen estafas todos los días y el banco no hace la vigilancia. ¿Por qué se producen el mayor número de estafas el viernes por la tarde? Porque el banco no bloquea la cuenta, que es lo que tiene que hacer. Si tú bloqueas la cuenta, solo te estafan una vez. Si no la bloqueas, esa transacción recurrente se produce, y se produce en agosto, que hay menos controles, y sobre todo los viernes, que hasta el lunes tú no puedes llamar al banco. Es que todo eso la banca lo tiene que agilizar. Le puedes llamar y te puede bloquear la cuenta en cuanto le llames, porque no se cogen vacaciones fin de semana y te bloquean. Como usuario, obligación de comunicar al banco tu incidencia. El banco no tiene obligación de bloquearte la cuenta un viernes. Pero tú puedes llamar para que te la bloqueen. Claro, pero ya cuando pleitees te la bloquearán el lunes y te dirán que el viernes por la tarde... No, tú puedes llamar directamente para que te bloqueen tu cuenta. Un teléfono de 24 y lo puedes gestionar a través de las apps. La experiencia de las ciberestafas dice que la banca tiene que ultimar esos sistemas, esos y otros muchos, ¿eh? Claro. Una cosa es que te bloqueen la cuenta, pero que cuando tú llamas es porque tú ya eres consciente de una estafa. Tú pierdes la tarjeta, llamas, bloquéamela, pero cuando te la hace un hacker, un ciberestafador, tú no sabes hasta que ves en la cuenta que te ha pasado. De pronto ves tú 4 movimientos el viernes por la tarde y tú no eres consciente de que te han ciberestafado, que tú no has perdido nada. Ese es el problema, que el banco permite que haya 10 transacciones iguales con un minuto de disparidad entre una y otra, y no le parece sorprendente, y le tendría que parecer. Bueno, Iván, que diga algo que lo tenemos aquí. Regresar un poco y por apuntar un poco lo que dice Miguel con respecto a la responsabilidad de los bancos, ¿no? Que yo creo que antes que hablábamos de democracia, cuando se habla de democracia se te aparece una urna, pero cuando hablamos de bancos se te aparece una caja física, con una llave, y esa llave es la que tiene el banco, y el banco es el que tiene que velar porque nadie meta la mano en la caja. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es extremar por parte del banco, que es el que mayor responsabilidad tiene y el que hace negocio también con el dinero del usuario, no nos engañemos. ¿Sabes qué pasa, Iván? Que esa llave de la caja que tú dices, el problema es que la tiene el ciberestafador, porque el banco le hace un duplicado de esa llave. Pero del mismo modo que el atracador, volviendo a los años 70, si quieres, a las películas aquellas incluso, no podía tener una llave maestra, pues tampoco la tiene que tener digital. Es que aquí, al hecho de meternos en el mundo digital, parece que es una cosa evanescente que no existe. Bueno, pero son analogías, ¿no?